atención, por favor. Vamos a revisar una cosa. ¿Listo? Muy buenos días para todos. Espero que se estén muy bien, que tengan un excelente día el día de hoy. Como les estaba diciendo a sus compañeros, quería que quedara súper claro sobre la parte de potencias con paréntesis y sin paréntesis con bases negativas. Me parece muy importante que a ustedes les quede súper claro ese aspecto. Entonces, muy buenos días para las personas que acabaron de llegar. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar, por favor, este aspecto. ¿Listo? ¿Cuánto creen que da este número, esta potenciación? ¿Quién me dice, por favor? ¿Por qué? Como la verde. Utilicemos colores vivos. ¿Cuánto creen que me da esto? Por favor, me dice. Buenos días. Muy buenos días. Repito, estoy haciendo un ejemplo para que me quede súper claro. Muy buenos días. Repito, estoy haciendo un ejemplo para que me quede súper claro cuando utilizamos paréntesis o cuando no utilizamos paréntesis en bases negativas, cómo me queda la respuesta. Básicamente, eso es lo que vamos a, antes de entrar a ver las propiedades, vamos a explicar que quede súper claro. Estoy preguntando cuánto creen que me da menos 4 sin paréntesis con la 4. Profe, da negativa la respuesta. Bueno, Da sí. negativa la respuesta. Negativo. 4. Porque, a ver, alguien está como, a ver, Michael, ¿estás intentando hablar conmigo o estás hablando con otra persona? O alguien está hablando con otra persona porque hay alguien que Estoy hablando con ustedes, pero no dejan. Ah, listo. Ahorita, si tienes alguna duda, me preguntas. Si tienes alguna duda, me preguntas porque me estás interrumpiendo. Yo no le estoy preguntando, le estoy Santiago. dando la respuesta y no dejan. Santiago, ¿cómo no se que te no escucha está dejando nada. hablar es usted? Santiago, dime por favor, ¿por qué crees que da negativa la respuesta? Porque toca multiplicar 4, digo, tenemos que, o sea, por ejemplo, 4 por 4 ahí da 12, ¿sí? 4 por 4 daría 16. Eso, 16, qué pena. Y, por ejemplo, el resultado que dé es positivo, pero como el menos no lo usamos, lo ponemos a la respuesta que nos dio. Tienes la idea, pero esa no como tal no sería la respuesta correcta. Tienes la idea. Lo de la parte del menos, tienes la idea. ¿Por qué razón? Porque lo que me está diciendo Santiago es que no utilizamos el menos en la potenciación, sino al final en la respuesta. Es lo que me está tratando de decir Santiago. Lo de la parte de la potenciación lo hiciste mal, porque no daría 16. El resultado de la potenciación, ¿cuánto nos daría? ¿Quién me dice? 256. 256. Muy bien, mi amor. 256. Tienes toda la razón. Pero, ¿cuál es la diferencia de utilizar acá? ¿Cuál sería la diferencia de utilizar una potencia sin paréntesis como la que coloqué arriba y utilizar una potencia con paréntesis como la voy a colocar abajo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién me dice? La diferencia es que cuando tiene paréntesis, el negativo se usa al principio de la operación, pero cuando tiene paréntesis se usa al final. Se usa al final. Tienes la idea, pero todo como tal no sería el concepto correcto. Lo que me dice Santiago, básicamente, que tiene la idea, es que cuando tiene paréntesis, básicamente el menos también participa en la potenciación. Participa, o sea, se tiene en cuenta en la potenciación. Cuando tenemos el menos se tiene en cuenta en la potenciación. Cuando tenemos el paréntesis, el menos se tiene en cuenta en la potenciación. En este caso, si tú miras, básicamente lo que estamos diciendo acá es que aquí tenemos que multiplicar 4 veces menos 4, ¿no? Menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Eso es lo que estamos haciendo ahí, multiplicando 4 veces menos 4. Profe, pero es que usted no me enseñó así, no me enseñó a multiplicar el menos 4 4 veces, porque yo les enseñé a ustedes una técnica que cuando la base es negativa y el exponente es par, ¿el resultado cuánto me da? Base negativa, exponente par, ¿cuánto me daría el resultado? Positivo. Positivo. Muy bien, pero si ustedes analizan, menos por menos, ¿cuánto les da? Más. Más, muy bien. Más por este menos, ¿cuánto nos daría?
Menos. Menos. Y este menos por este menos, ¿cuánto nos daría? Más. Más. Sí, ven que básicamente es lo mismo que yo les dije a ustedes, pero de una manera más sencilla. Lo único que tienen que revisar acá es que cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es positivo y ya no se tienen que poner a mirar ley de signos. Pero, profe, eso me lo explicó cuando hay paréntesis. Pero, ¿qué sucede cuando no es paréntesis? Como lo intentó decir Santiago, cuando ustedes no tienen el paréntesis, significa que el menos no participa en la potencia. Aquí con paréntesis, el menos participa en la potenciación. O sea, básicamente, el menos acá se tiene en cuenta en la potenciación. Se tiene en cuenta en la potenciación. En la potenciación. Pero acá no. Acá no. ¿Por qué razón? Porque cuando usted no le pone paréntesis a la base, básicamente lo que le está diciendo ahí, en una base negativa, es que el menos no pertenece al 4. El menos no pertenece al 4 de la base, no. El menos está por fuera de esa base. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted hace la potencia, que es 4 a la 4, y al final, el resultado, ¿cómo le va a dar? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, muy bien, porque ese menos no se tiene en cuenta en la potenciación. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que ustedes le quiten el menos a la base, el paréntesis a la base, cambia toda la respuesta. Básicamente me está diciendo resultados Como si diferentes. los paréntesis fueran positivos. Básicamente lo que te estoy diciendo, Michael, es que es muy importante colocarle el menos a la potenciación en números, el paréntesis, perdón, a la potenciación de números enteros con bases negativas, porque básicamente lo que te dice es que cuando está con el paréntesis, sí se tiene en cuenta en la potenciación y sin paréntesis no se va a tener en cuenta en la potenciación. Pero normalmente los resultados dan diferentes es cuando las bases son negativas y los exponentes son par. Porque cuando un exponente es impar, daría el mismo resultado. Lamentablemente, pero igual no se tiene en cuenta, si no colocamos el paréntesis, no se está teniendo en cuenta el exponente, el signo en la potencia. Ya les digo por qué. Un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Díganme una base cualquiera, menos 5 a la que. Un exponente impar, cualquiera. Que no sea tan grande. No, que no sea tan grande. Que no sea tan grande, ¿cómo vamos a multiplicar 7 a la que? 3. A la 5. Ahí está. Entre la mitad, uno más chiquito, a la 5. A la 5, ¿cierto? A la 5. Muy bien. En este caso, espérense que este viene de otro color. Ya les explico las propiedades de la potenciación. Que esas son, ustedes las propiedades de la potenciación la van a utilizar de aquí lo que quedan. Hasta en álgebra es lo que más van a utilizar. ¿Listo? ¿Cuánto fue que dijo? Menos 5 a la 3, ¿cierto? No, otra base. Coloquemos 4, no. Menos 2, coloquemos a la 5. Así, más sencillo multiplicar. Listo. Si yo les digo a ustedes que sin paréntesis no se tiene en cuenta el signo en la potencia, ¿cuánto les daría este resultado? Primero que todo, positivo o negativo. Primero hagamos la potencia, entonces. ¿Cuánto es 2 a la 5? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Vamos, 3. 8 por 2, 16. 16 por 2, ¿cuánto me daría? 32. 32. O sea, 2 a la 5 es 32. Muy bien, ya la tengo. 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Listo. Profe, pero Es 32. Listo. Pregunta, ¿cómo ¿positivo o así negativo? se multiplica el... ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué va a dar negativo? ¿Quién me dice otra vez por qué da negativo? Muchachos, préstenme la atención porque ustedes no me están entendiendo. Cuando ustedes no tienen paréntesis, sea lo que sea cualquier exponente, básicamente la respuesta siempre va a dar negativa.
siempre va a dar negativa, independientemente que aquí sea el exponente 1, que sea exponente 2, que sea exponente 3, que sea exponente 6, que sea exponente 4, no interesa. Independientemente de eso, la respuesta siempre me va a dar negativa. ¿Por qué razón? Porque al final este menos multiplica la respuesta de la potenciación. Siempre va a multiplicar la respuesta de la potenciación. Básicamente, cuando ustedes tienen el menos sin paréntesis, ¿qué tienen que hacer? Hacer esta potencia que está acá y al final colocarle la respuesta, el menos, y ya. Siempre va a dar negativa, siempre, siempre cuando el menos está sin paréntesis, siempre va a dar negativa. ¿Por qué razón? Al no tener paréntesis, no se tiene en cuenta si el exponente es par o impar. Al no tener el paréntesis, el menos está por fuera de la potenciación. Básicamente es eso. Y siempre nos va a dar negativa, siempre nos va a dar negativa. O sea, pregunta, ¿cuánto me da esto? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, muy bien. Negativo, muy bien, excelente, negativo. Ahora, ¿cuánto creen que da esto? Con paréntesis. Pregunta. ¿Sería positivo? Con paréntesis, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros utilizamos el paréntesis, ¿tenemos en cuenta la base? Sí. Base. Base. ¿Cuál es la base? 2. Menos 2. Menos 2. ¿Es negativa o es Menos 2. positiva? Negativa. Negativa, muy bien. ¿Y el exponente qué es? ¿Par o impar? Impar. Impar, muy bien. ¿Qué sería? ¿Por qué es impar? Porque es 5, ¿cierto? Exponente que es 5, es impar. Y si la base es negativa y el exponente es impar, ¿cuánto me daría la potencia? ¿Positiva o negativa? Entonces, ¿qué dice? Positiva. No. Revisa el mapa conceptual, Lore. Negativo. Negativa, muy bien. Negativa. Ustedes ya tienen que revisar el mapa conceptual. Negativa. Negativa. O sea que el resultado, ¿cuánto me daría? ¿Positivo o negativo? Otra vez pregunto. Profe, yo dije negativa. Negativa, muy bien, negativa. Pero es que no sabes por qué. ¿Listo? Entonces, no Profe, negativo. es de adivinar que sea negativa o que sea positiva. Es saber por qué es negativa. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Multiplica 5 veces el 2, perdón, y daría 32. Básicamente, en conclusión, quiero que entiendan que cuando tiene paréntesis, usted revisa la potenciación, revisa el signo, revisa si es base negativa, exponente par o impar y potencia positiva o negativa. Cuando no tiene el paréntesis, usted no tiene necesidad de revisar eso. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice por qué no se revisa lo de base negativa, exponente par o impar cuando no tiene paréntesis? ¿Quién me dice por qué? Según la conclusión que acabamos de ver. ¿Por qué no se revisa eso? ¿Por qué no se revisa si es base negativa, exponente par o impar? Cuando no tiene paréntesis. Como que va a tocar hacer un quiz de esto. Yo como que mañana hago un quiz de esto. Que no me están prestando atención. Yo como que voy a hacer ya mi primer quiz de esto. ¿Quién me dice por qué no? ¿Por qué no se tiene en cuenta cuando no hay paréntesis, base negativa, exponente par o impar? Porque siempre va a dar resultado negativo todo. Negativo. Pero ¿cuál es la conclusión del concepto de eso, Juan Manuel? Te pregunto yo a ti para ayudarte. ¿Se tiene en cuenta el menos cuando no tiene paréntesis en la potenciación? Yo incluyo ese menos en la potenciación cuando no tiene paréntesis. Se incluye, pero ya cuando se va a dar la respuesta. No Se se incluye para una respuesta. no se incluye en la potenciación, se incluye en el resultado, pero en la potenciación y sí no se incluye. En el resultado es una cosa y la potenciación es otra cosa. La potenciación es la operación que estoy haciendo, pero en el resultado sí se incluye porque al final de que ustedes hagan una potenciación, básicamente lo que están haciendo es una multiplicación con el menos. O sea, el menos por eso siempre va a ir en la respuesta cuando no tiene paréntesis. Siempre va en la respuesta. Como que voy a pensar en hacer un quiz estos días, Ala, porque muy poquitas personas me están prestando atención.
Y después me salen, ay, profe, es que yo no puedo entregar el trabajo. Muchos son así. Están como en la luna, jugando, mientras que la profesora está hablando. Necesito que todo el mundo me encienda las cámaras para verles la cara. Por favor. Cámaras. Profe, yo no puedo encender la cámara porque se me traba. Pues a mí no me han generado ningún reporte. Cámara. Cámara, que yo no tengo reporte tuyo. Profe, si se me traba no es mi culpa. Listo. Ahí lo veo bien. Entonces escribimos como título, repito para que este tema quede como claro. Es muy diferente una potenciación con bases negativas con o sin paréntesis. Con paréntesis se tiene en cuenta el menos. Sin paréntesis no se tiene en cuenta el menos en la potenciación. Y siempre sin paréntesis el resultado va a ser negativo. Que cuando el exponente es impar, coincide con la respuesta sí. Pero cuando el exponente es par, ya da resultados diferentes porque quedaría uno positivo y el otro negativo. ¿Listo? Entonces, cuidado en no colocarle el paréntesis a la potenciación. Es muy importante colocarle el paréntesis a la potenciación. Vamos con las propiedades de la potenciación. Las voy a explicar de una manera muy simplificada, muy sencilla. Propiedades de la potenciación. Después de estas propiedades voy a hacer un quiz. Ay, se me fue una S. Potenciación. Listo. Vamos a revisar las propiedades de la potenciación. Pongámosle verde. No, verde no. Amarillo. Listo. Vamos con las propiedades de la potenciación. La primera propiedad de potenciación se llama producto de potencias de igual base. Así se llama. Propiedad número 1. La voy a explicar de una manera muy resumida para que ustedes la entiendan muy fácil. Propiedad número 1. Lo voy a escribir. Propiedad 1. Producto de potencias de igual base. Así se llama. Producto de potencias de igual base. Igual base. Igual base. ¿Qué pasa en la propiedad número 1 que se llama producto de potencias de igual base? Básicamente esta propiedad lo que te dice es que cuando tenemos bases iguales, se deja la base y se suman los exponentes. No, ese color no me gustó. Este verde. Se deja la base y se suman los exponentes. Entonces vamos a revisar. Entonces, básicamente, ¿cuál es la primera característica? La primera característica es que deben ser bases iguales. Base igual. Base igual. ¿Cuál es la segunda característica? Que debe ser una multiplicación. Porque producto, en su nombre indica, ¿producto qué es? Es sinónimo de ¿qué? De multiplicación. Multiplicación. ¿Y qué operación nosotros realizamos cuando tenemos un producto de bases iguales? ¿Bases iguales? ¿Cómo? Básicamente, se deja la base, se deja esa base y se suman los exponentes. Eso es lo que se hace. Solución. Voy a escribir. Solución. Espérense que no me gusta que quede así. Espérenme un segundito. Lo arreglo para que quede más bonito. Espérenme un segundito para colocarle color, colocarle vida. Lo voy a hacer de una manera muy resumida. ¿Listo? Para que me lo entiendan súper fácil. Listo. Acá, le voy a quitar este cosito. Voy a colocar color verde. Muy bien. Básicamente, la primera característica es que deben ser iguales. Base igual y debe haber una multiplicación. Entonces, cuando las bases son iguales y hay una multiplicación, ¿qué solución damos? Se deja la base. Solución. Solución. Bueno, el resultado. Resultado. Voy a colocar resultado. Se deja la base y se suman los exponentes. Se deja la base y se suman los exponentes. Los exponentes. Repito, cuando es producto de igual base, se deja la base y se suman los exponentes. Se deja la base y se suman los exponentes. Se deja la base y se suman los exponentes. Por si no entendieron, se deja la base y se suman los exponentes. Se deja la base y se suman los
exponentes. ¿Qué características debe haber? Una multiplicación y bases iguales. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo súper rápido. ¿Sí? Ejemplo número A. Ejemplos. Ejemplos. Listo. Ejemplo número A. Listo. Me dice menos 2 a la 4 multiplicado, puntico, menos 2 a la 3. Listo, jóvenes. Pregunta. ¿Me pueden decir, por favor, si hay bases iguales? Si hay bases iguales. ¿Cuál es la base igual, Lore? 2. 2, no. ¿Qué le faltó? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Gracias, menos 2. Esa es la base igual. ¿Hay una multiplicación? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay una multiplicación? Sí. Porque, ¿cómo sé que es una multiplicación? ¿Quién me dice? ¿Qué símbolo me representa la multiplicación? El punto. El punto, muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien, mi amor. Este punto lo voy a colocar acá. Vamos a ver. Vamos a ser creativos. La profesora dijo que iba a ser creativa. Espérense. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Este punto de acá indica, voy a colocar con rojito, acá, ¿una qué? Una multiplicación, ¿no? Multiplicación. Multiplicación. Excelente. Multiplicación. Listo. Multiplicación. Eso es lo que me está indicando el punto. Una multiplicación. Muy bien. Listo. Y cuando son bases iguales y hay una multiplicación que se hace, Se suman los exponentes. no, antes se hace otra cosa. Sé que. Sé que. Se deja la Se deja la base. Una pregunta, ¿estaría bien que yo pusiera esto? ¿Así? Dejo la base menos 5. ¿Estaría bien que yo la pusiera sin paréntesis? Menos 2, perdón. ¿Estaría bien que yo pusiera esa base sin paréntesis? no. No, porque es una base negativa. Las bases negativas siempre en potenciación deben tener paréntesis, siempre. Listo. ¿Y qué hago con esos exponentes? Lo sumo. Los sumo. ¿Qué tengo que sumar? 4 más 3. 4 más 3. Muy bien. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién me dice? ¿Menos 2 a la qué? 7. Menos 2 a la 7. Y como la profesora es súper cansona, tienen que hacerme las multiplicaciones. Básicamente lo que tienen que multiplicar es, perdón, aquí es un 7. Es, ¿cuántas veces el 2? ¿Quién me dice? 7 veces. 7 veces el 2. Pero vamos a revisar cómo sería la respuesta. Base negativa, exponente impar, resultado, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué razón? Porque la base es negativa y el exponente es impar, ¿no? Base negativa. ¿Cuándo me da positivo el resultado? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? No te entendí. ¿Cuándo me da el resultado positivo en una potenciación? Michael, ¿cuándo el resultado da positivo en una Base, No contestes. Michael, ¿cuándo el resultado en una potenciación da positivo? Cuando el resultado en una potenciación da positivo, ¿Cuándo la potencia? cuando tiene paréntesis. No. Esa no es la respuesta. ¿Sí ven que ustedes no prestan atención? Valentina, dile a tu compañero, ¿cuándo el resultado de una potencia da positivo? cuando la base es negativa y el exponente es número par o positivo. Muy bien, cuando la base es negativa y el exponente es par, la potencia es positiva. O la otra opción es cuando la base es positiva, se sobreentiende que por defecto la potencia es ¿qué? O sea, ahí no es positivo. Positiva. ¿Por qué razón? Porque si la base es positiva, pues yo ya sé que el resultado va a dar positivo. En este caso, base negativa, exponente impar, resultado. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, muchas gracias. Aquí tengo que multiplicar 7 veces el 2. Negativo.
2 por 2 me daría 4. Por 2 me daría 8, ¿cierto? Por 2 me daría 16. Por 2, profe, ¿tengo que hacer siempre las multiplicaciones? Sí. Daría 32. Por 2 me daría 64. Y por 2 me daría 128. Creo que ya lo multipliqué 7 veces. Voy a revisar. Aquí tengo una. 128. Tengo una, ¿cierto? Aquí tengo la segunda, ¿cierto? Aquí tengo la tercera, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Aquí tengo la cuarta, ¿cierto que sí? Aquí tengo la quinta, que me da 32, ¿cierto que sí? Listo, entonces aquí voy a colocar mis rayitas de multiplicación. La profe es muy ordenadita. Listo, está muy grueso. Aquí quito mi rayita. Aquí sería. Esto que está acá. Rayita de multiplicación. Rayita de multiplicación. Rayita de multiplicación. Esta sería la sexta vez. ¿Cierto? Y me faltaría una. ¿Qué sería 64 por 2? ¿Que me daría cuánto? ¿Cuál sería la respuesta de multiplicar 7 veces el 2? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál sería la respuesta? Siento que. Siento que. 128. 128, muy bien. 128, excelente, Gabriela, muy bien. 128. Listo, o sea que la respuesta no es 128. Base negativa, exponente impar, ¿sería qué? ¿Menos qué? Menos 128. Menos 128. Muy bien, menos 128, excelente. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo sería producto de potencias de igual base. Muy bien, Johan, excelente. Vamos a revisar otro ejemplo, el 20. Van a decir, por favor. Por favor, que no me copien. ¿Quién me dice por qué no hay necesidad de colocarle paréntesis acá? Porque no son ¿Qué es números positivo? ¿Por qué es positivo qué? El número. El número como tal no es. Así no se llama. Porque es positivo qué? Sí es positivo, pero ¿qué? La Es base. impar. La base es positiva. Cuando la base es positiva, no tienes que ponerle paréntesis. ¿Cuándo nos debemos preocupar con poniendo paréntesis? Cuando la base es negativa. Si la base es negativa, siempre le debo colocar paréntesis. Si la base es positiva, no pongo paréntesis. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Listo. ¿Cuál sería la base que es igual? ¿Quién me lo dice, por favor? En este ejercicio. 5. El 5, muy bien, tienes toda la razón, mi amor, el 5, excelente, el 5. ¿Base igual? 5, muy bien. Listo, ¿qué hago? Base igual. ¿Tengo una multiplicación? ¿Sí o no? ¿Qué me representa la multiplicación? Acordémonos que la multiplicación se puede representar de mil maneras. Pues no de mil, pero sí de muchas maneras. ¿Qué me representa la multiplicación, jóvenes? ¿El qué? ¿El punto? ¿Cuál punto? Si no hay un punto. La X. La X. La Es X, un pero par. juntas. Un par. No es una X, es un por. ¿Listo? Entonces, el por me representa que estamos multiplicando. Acordémonos, para aplicar la primera propiedad de la potenciación, debe haber base igual y lo segundo que debe haber es que ¿qué operación matemática deben estar haciendo las bases? ¿Me acuerdan, por favor? ¿Una qué? Multiplicación. Una multiplicación, muy bien. Una multiplicación. Si las bases no están multiplicando, no puedo aplicar esta propiedad. ¿Listo? Juan Manuel, ¿cuánto, Juan Manuel Candil, cuánto te da? ¿Qué haces cuando nosotros tenemos base igual y estamos multiplicando? ¿Me puedes decir, por favor? Juan Manuel. Se suma toda la base, ¿no? O sea, se pone la ¿Suman base. las bases? No, la base ya sabemos que es 5, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. Entonces a la 2 sería 5 a la 2 más. No sé, profe, sinceramente no sé. Pues préstame atención, joven, por favor. Se deja la base y se suman los exponentes. ¿Me pueden decir, por favor, qué exponentes se tienen que sumar? Si son tan amables.
O alguien que me diga qué exponente. El 2 El 2. ¿Solo el 2? y el 5. No, El por. no. ¿Cómo se va a sumar el por? Les voy a aclarar. Solo sería el 2. Eso es una propiedad. Multiplicación. Eso es una propiedad, no, la por ni la multiplicación, sean coherentes. Eso es una propiedad que más adelante les voy a decir que es esa propiedad yo ya se las había dicho en números naturales el año pasado. Cuando ustedes tienen una base sin exponente, o sea que solo sea el 5, no significa que no tiene exponente. ¿Qué exponente tiene? ¿Quién me dice? Arriba, ¿qué exponente tiene? Exponente 1. Exponente 1, muy bien, mi amor. Eso es Es exponente. 5 a la 4. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Se deja la base y se suman los exponentes. ¿Qué exponentes ahora sí tengo que sumar? 2 más qué? Más 1, más 1. Más Más uno. 1 más 1. No significa que esos no tuvieran exponentes. Sí tienen exponente, que yo no lo coloco, pero arriba tú sobreentiendes que cuando la base no tiene nada de exponente, significa que el exponente es 1. Como lo acabo de decir Juan Manuel, esto sería igual a 5 a la ¿qué? 5 a la 4. O sea, básicamente tengo que multiplicar 4 veces el 5. Pregunta, yo tengo que revisar si la base es negativa o yo tengo que revisar en esta potencia si el exponente es par o impar, ¿sí o no? ¿Quién No, me dice? ¿Por qué razón? paréntesis. ¿Por qué razón? ¿Por qué no reviso si este exponente es par o impar? ¿Quién me dice por qué no reviso el exponente? ¿Quién me dice por qué no revisaría yo el exponente? Porque la base es ¿qué? ¿La haces positiva? La base es positiva. Cuando la base es positiva, a mí no me interesa el exponente, porque yo ya sé que el resultado es ¿qué? Es positivo. Cuando la base es positiva, no me interesa el exponente si es par o impar. ¿Qué diferencia hay entre el ejercicio de arriba con el ejercicio de abajo? Aquí yo sí miré el exponente. ¿Por qué razón? Porque la base es negativa. Abajo no miro el exponente porque la base es positiva y yo ya sé que cuando la base es positiva, la potencia queda positiva. 5 por 5, 25. Ya he 25. multiplicado dos veces el 5. 25 por 5 daría 125. ¿Cierto? Y por última vez, ¿cierto? Me queda multiplicarlo una vez y 125 por 5, 625. Básicamente multipliqué 4 veces el 5 y la respuesta sería 625. Muchachos, acuérdense que cuando la base es positiva, yo no tengo que revisar si el exponente es par o impar, solo reviso. Como yo ya sé que la base es positiva, solamente tendría que colocar el resultado que es positivo. Profe, tengo una duda. Porque se sobreentiende que es positiva. Dime. O sea, siempre que se va a comenzar a multiplicar, digamos, 5 sobre 4, siempre se comienza 5 por 1 o 5 por 5 de una vez. 5 por 5 de una vez. Pero ya Ok, básicamente has multiplicado 2 veces el número. O sea, en la primera multiplicación ya has utilizado 2 5. O sea, en la primera multiplicación ya son 2 veces. Muy bien. Y ya solamente te falta por utilizar 2. Listo, jóvenes. Quedamos hasta ahí. Por favor, copian la primera propiedad si son tan amables. Espérense que aquí agrando un poco más la multiplicación que se ve. Cuando yo lo grande, se ve muy chiquito. En las operaciones, por favor, siempre realizar las multiplicaciones. Es obligatorio. Ay, profe. Sí. Siempre las multiplicaciones. Repito, en conclusión, ¿qué nos tiene que quedar? Propiedad número 1 en la potenciación. Producto de potencias igual base. Bases iguales, una multiplicación. Cuando el resultado, ¿cómo da? Se deja la base y se suman los exponentes. Se deja la base y sumo los exponentes. Esa es la propiedad número 1. Siempre deben estar bases iguales y una multiplicación. Si no hay bases iguales y una multiplicación, no se puede aplicar la propiedad. ¿Listo, niños? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Profe, Mañana continuamos con estas propiedades. Ya les voy profe, a... Dime. Espérense. o sea, en el segundo ejemplo, o sea, no pasa nada si el número 5 es impar. Lo que importa si es que la base sea impar o impar. Positiva. Es positiva. Si la base es positiva, a mí no me interesa el exponente. Vale, vale. Pero si la base es negativa, a mí sí me interesa el exponente. ¿Por qué razón?
Porque si es par, yo ya sé que es positivo, pero si es impar, ¿cuánto me daría? Si el exponente es impar. Menos 625. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado en este caso? ¿Qué hubiera pasado que aquí hubiera estado el menos? Aquí no hubiera sido, ahí sí yo reviso, si hubiera sido no 5, sino menos 5. Ahí sí yo reviso el exponente. Exponente par. Ah, yo ya sé que el resultado es positivo. Yo ya sé que el resultado es positivo. Pero ¿por qué me preocupo por el exponente? Porque la base es negativa. Pero como no es el caso, aquí la base es positiva, a mí no me interesa si el exponente es par, si es impar, si tiene micos, si tiene miquis, si tiene muñecos, no me interesa. A mí lo que me interesa es que el resultado es positivo porque la base de una vez es positiva. ¿Listo? Listo, jóvenes. Mañana terminamos estas propiedades. Por favor, pilas con esto, porque cuando hagamos operaciones combinadas, ya nadie les va a explicar cuánto da el resultado, porque ustedes de una vez lo tienen que sacar. Pilas con esto, se me están atrasando algunos. Jóvenes, ya les pasé, por favor, para que copien. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Y por favor, presten atención. Muy pocas personas me están prestando atención. Cuando hagamos el quiz, ahí es cuando me van a decir, profe, no entendí. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan un excelente día.